Buenas tardes a todos, mi nombre es Francisca Cabrera y les voy a hablar sobre el software. ¿Qué vamos a ver del software? Del software vamos a ver la creación, las versiones, el sistema operativo, las descargas del software, las funciones y las ventajas y desventajas, entre muchas otras cosas más. El software R es un lenguaje de entorno de programación para el análisis estadístico y gráfico. Lo bueno del software R es que es un software libre, que es gratuito y viene sin garantía por ser gratuito. El tamaño del software es de 51,5 MB. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del computador, puede que sea pesado o no pesado. Uno se preguntará, los que no saben mucha computación, ¿qué es lo que es el lenguaje de programación? Bueno, el lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas. Esas máquinas pueden ser los computadores. Idealmente el lenguaje de programación es usado para crear programas, como este. El software R tiene el lenguaje de programación R. Igual se dice que R es el hijo de un lenguaje de programación que se llama S, que viene de estadística. La creación fue creada en el año 1991 por los neozelandeses Rod Gettelman y Rod Ihaka, que ellos son los que actualmente son los directores de R Foundation of Statistical Computing. Este software fue publicado luego de 2 años, o sea en el año 1993, y después de otros 2 años más fue publicado bajo la licencia de GPL, que es el General Public License. Y su desarrollo actual es responsabilidad del ARM Development Core Team. R tiene aproximadamente 13 versiones por lo que encontré por internet. Vamos a destacar algunos como la versión 0.16, que es la última versión alfa de R, que no tiene fecha, por si lo ven. La otra es la versión 2.1.0, que es donde se empieza a hacer esfuerzos por la internacionalización para distintos idiomas. Y lo más importante es que la última versión de R fue hace un mes aproximadamente, que fue el 3 de abril del 2013, que es con la versión que vamos a trabajar ahora, que es 3.0.0. Los sistemas operativos en que puede ejecutarse R son Windows, Macintosh, Unix y Linux, que se puede considerar R como multiplataforma, porque puede estar en cualquier sistema operativo. El software se puede descargar para Windows en el siguiente link. Si se dan cuenta, ahí dice PUC, que es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es de Chile. El otro, el Macintosh, también en el link, pero aparece mal lo que se quiere descargar, y Linux. Descarga e instalación de software. Primero, tenemos que dirigirnos a la página www.r-project.org y aparece esto. Este es como un ejemplo de lo que puede hacer R. Luego de eso nos vamos a CRAN para descargar el software. Después nos va a aparecer esta ventana con la lista de países donde uno puede descargar R. Y obviamente vamos a elegir Chile. Y ahí dice Pontificia Universidad Católica de Chile. Si ajustamos el link, ahí dice Bablan para Linux, para Mac y para Windows. Pero nosotros queremos descargar para Windows. Entonces vamos a apretar ahí. Después dice
Bueno, la página, si se dan cuenta, está toda en inglés. Pero igual es un poquito reconocible saber cómo descargar. Y el otro es Base, y ahí dice instalar R por primera vez. Porque la mayoría no usa. Entonces, va a instalar. Entonces, aparece esa ventana y dice Download por Windows. Y apretamos ahí. Y aparece la ventanita de descarga. No se demora mucho, se demora aproximadamente como 2 minutos en descargarse. Ahí está completada la descarga y ahí pintamos ese cuadrito y nos va a aparecer la ventanita de ejecutar. La podemos ejecutar y nos pide seleccionar el idioma. Si uno quiere lo elige en inglés, si no en español, lo elige en español. Después aparece la ventana de asistente de instalación para mí. Si uno aprieta siguiente, aparece desde aceptar los términos y condiciones que nadie las lee, entonces ponemos siguiente. Y ahí aparece donde va a estar el software. Si seguimos apretando siguiente, los componentes, si no queremos tener alguno de esos, simplemente quitamos el tick. Ahí dice opciones de configuración. Y yo le puse que no porque si es sí, hay que hacer muchas cosas. Entonces, para el que no sabe ocupar mucho computación, le puse no. Y sigue. Ahí está lo que es el menú inicio. Seleccionar los tips que uno quiere, si quiere crear el icono en el escritorio y todo eso. Siguiente, hay que esperar que se complete todo su requisito. Y ahí está que dice que se completó la instalación. Y ahí está el software ya instalado y ahí. Más que nada voy a mostrar lo que es para qué se usa R. R se utiliza más para la investigación en el campo de la biomédica y bioinformática y en matemáticas financieras. Una de las funciones de R es que puede usarse como herramienta de cálculo numérico, que puede ser tan eficaz como el MATLAB. Genera gráficos de alta calidad. Eso es una ventaja enorme de R, que da excelentes gráficos. Lo malo se va a ver más adelante cuál es la desventaja del gráfico. Y lo otro es que ofrece herramientas estadísticas como modelos lineales y no lineales, análisis de series temporales, lo que es algoritmos de clasificación y agrupamiento, ITF. Como todo software, tiene ventajas, cosas buenas y cosas malas. Primero que nada, vamos a ver las cosas buenas. Las ventajas. Se puede ejecutar sobre cualquier sistema operativo convencional. Como ya lo había mencionado antes, ya se puede ejecutar en Windows, Linux, que casi la mayoría tiene. Está al alcance y que es un software libre. Esa es la ventaja que tiene. Y las desventajas, que tiene muy poco soporte para gráficos dinámicos en 3D. Comúnmente este software grafica en 2D, por eso grafica en alta calidad. En 3D no grafica muy bien. Y lo otro es que su funcionalidad es basada en la demanda de los consumidores. Como dice el paréntesis, que si necesitas algo, hazlo tú mismo o paga para que te lo haga. Lo particular de R, al igual que muchos software, es que usa comandos. Muchos comandos. Depende de la función que se quiera dar. Yo voy a mostrar algunos comandos que son como básicos para poder usar R. El primero es el data, que son los conjuntos de datos disponibles. Comúnmente el data se usa cuando uno quiere buscar un archivo de Excel, que también puede hacerse eso en R. Más que nada eso. Lo otro que es ls, entre paréntesis, que es el comando usado para saber la cantidad de variables creadas. O sea, si yo creo una variable, por ejemplo, a es igual a 3, b es igual a 2, o y6 es igual a 9. Si yo aprieto ls, lo escribo, me van a aparecer los tres comandos, a, b y s. Ya, el ctrl más edit es lo que borra todos los datos creados. O sea, se limpia toda la pantalla. Lo otro es el mode, que se usa para saber qué tipo de variable es. Por ejemplo, si es un número, va a arrojar, va a decir numérico. Si es una palabra con un nombre, va a decir carácter. Pero todo en inglés, aunque esté el software en español.
Lo otro es un signo de interrogación y un comando, puede ser más, menos. Nombre del comando que se sirve para obtener ayuda sobre un comando en particular. Si yo no sé usar el comando, yo aprieto eso y me aparece toda la ayuda. Eso sí está en inglés. Pero si ustedes van a Google y le ponen traducir, le traducen eso. El RM con minúscula es para remover una o más variables. No es como en la K. Este remueve da 1. Si yo quiero remover la 2, escribo las dos variables, pero separadas entre comas. Y el otro es table, que es en minúscula, que es un comando para organizar tablas. Hay otros miles de comandos, pero yo traté de usar los básicos de los que voy a utilizar yo para usar eso. Ya, estos son comandos de funciones matemáticas y estadísticas. Aquí, por ejemplo, para sacar la raíz de x, se usa ese comando. Y el logaritmo, el producto y la suma acumulada. Y en estadística lo que es la media. Aquí dice cuasi desviación, que es la desviación media, que comúnmente se usa. Los cuantiles, la correlación, ordenar los componentes de x, etc. Hay miles de funciones, pero puse lo más fácil. Esto es súper importante lo que respecta a esto, porque si no se hace esto, me cago. Para que una función sea ejecutada en R debe estar siempre entre paréntesis, aunque no haya nada entre los paréntesis, porque si no, no se ejecuta el comando. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de R. Se puede hacer lo que es aritmética elemental, lo que es suma, multiplicación, multiplicar con raíces cuadradas, y usa el comando para raíz cuadrada de 4 es 2, entonces 2 por 200, 400. También se usa para hacer gráficos o histogramas. También se pueden hacer esos gráficos. Y tener una base de datos general. Ahí, como ya lo habían visto, en la descarga de instalación, ahí está el software. Y ahí dice que también es un proyecto colaborativo. Y ahí salen iguales comandos por que alguien que es principiante en esto para salir de R y para pedir ayuda. Vamos a apretar control L para borrar todo, porque no lo hicimos. Ya, vamos. Miren. Ustedes se van a editar a preferencias de la interfaz gráfica, y esto nos sirve para donde dice size, que es detalle o tamaño, agrandar un poquito la pantalla. Ya, como yo lo dije, se pueden hacer operaciones básicas solo escribiendo la operación y apretar esta. No se necesita ponerle el signo es igual. Igual puedo hacer multiplicaciones con el asterisco en la multiplicación, una división con el guión, va a ser 1,4. Si se dan cuenta, el 1,4 lo leo como punto, no como coma, porque las comas se usan para separar las variables o los elementos del vector, etc. Ya. Si se dan cuenta, eso es un decimal. R también puede hacer que ese decimal, o sea, esa división, sea una división entera. ¿Cómo se hace? Se abre el número, el signo porcentaje, el slash, el porcentaje, y sí. Y ahí me hizo la división entera, 1. Pero si yo quiero saber el resto de esa división, entonces yo aprieto 7, doble porcentaje y 5, y ahí me aparece el resto de estos. Igual puede hacer, por ejemplo, para cálculo, porque si se hace, no sé si fue ayer o anteayer que una compañera le preguntó si 0 partido por infinito dividido por infinito no existe. Y sí existe, porque mi hermosa sopa me lo dijo.
Mira, si yo aprieto 0, lo divido por infinito, infinito se escribe así en R, me va a dar 0. Si yo aprieto 1 dividido 0, me da infinito. Y si yo quiero restar infinitos, ¿cuánto crees que me va a dar? Indeterminado. Así se lee en R lo que es indeterminado. En R. Igual podemos ver variables. Por ejemplo, A es igual a 5. Y si yo le pongo la A y Enter, me aparece A es igual a 5. Lo que tiene R es que tiene como una memoria que va guardando todos los datos que tiene o todas las variables que se fueron creando. Ya. Tengo A que es igual a 5. Ahora voy a crear B es igual a 8. Entonces yo quiero hacer A más B menos 3 y me hace la operación. Igual ahora podemos usar el comando ls que habíamos mencionado anteriormente para saber las variables que he creado, y ahí me dice que me creo A y B. Ya, ahora vamos a ver lo que es que se puede hacer con vectores igual en R. Sé que no me gusta mucho, pero igual se usa. Ya, yo voy a definir voy a borrar esto que sea voy a hacer que x es igual a la C significa concatenar, que es unir, y eso se usa para los vectores. Vamos a crear variables. Por ejemplo, voy a crear con sus nombres. Carol. Lo que es carácter tiene que ir entre comillas. Los números no tienen que ir entre comillas. Puede ser Carol, diseña, el otro, Mariela, B. Y ya creamos ese vector. O sea, si yo coloco X, Enter, me van a aparecer todos los elementos que tiene el vector. Ahora voy a crear otro vector que va a tener números. Esto es lo que aproximadamente puede ser que podrían ganar al futuro. Era un supuesto nomás. 3,7 millones, 5,3, 7,9 y 6,4. Ahora, ¿qué puedo hacer con estos dos vectores? Puedo colocarle nombre, por ejemplo, Carol gana 3,7, pero nadie sabe cualquier más. Ahora pongo el comando names, entre paréntesis, el primer vector, va a ser es igual a i, que es el otro. ¿Ya? Entonces, si yo coloco names de x, no, era x, esa le toca. Entonces sale Carol, pagan 3,7, Vicenia 5,3, María 7,9 y Víctor 6,4. Ahora vamos a ver lo que es ya gráficas. Gráficas en R, que es lo que vamos a crear una base de datos que va a ser de una encuesta. Vamos a recopilar la respuesta. Que va a tener la respuesta sí, no, sí, siempre entre comillas y separado entre comas.
porque si ustedes ven para el lado como confuso de ir contando cuántos sí hay o cuántos no hay. Entonces usamos el comando save, que es para tabla, y colocar el que quiero hacer para la tabla, o sea, la respuesta. Y ahí me dice la tabla, ahí dice que hay 3 personas que respondieron no y 7 personas que respondieron que sí. Ya, ahora podemos usar otra variable que puede ser el sueldo. Igual siempre colocando así un vector la C adelante. Y ahí podemos ver más que otro 6, 2.0, 15.0, 3.5, 6.0, 6.0. Ahora, si yo quiero hacer la tabla igual, para eso, tenemos que colocar entre paréntesis el sueldo y el respectivo coma y me hace la tabla. Ahí sale que una persona gana 0,6, una persona gana 0,7 y así sucesivamente. Ahora lo que podemos hacer es nombrar categorías, porque igual es como, por ejemplo, eso lo podríamos como cortar o ponerlo en intervalos para que sea un poquito más simple su lectura. Para categorías, usamos el término categorías, es igual, vamos a hacer los intervalos con el comando tool de cortar, lo que es sueldo, rates, que es romper, comando C, y yo lo quiero cortar en los términos 0, 5, 10 y el máximo de sueldo. Y yo no sé el máximo de sueldo aunque me haya dado la tabla. Si yo no hice la tabla, lo busco hacer así. Entonces, si yo quiero hacer la tabla ahora, o sea, ¿sabes lo que es la categoría? Ahí están todos los intervalos que cortó lo que es la variable sueldo. Ahora, si yo quiero hacer la tabla, pongo tabla categoría y me aparece la tabla con los datos en intervalo. O sea, del 0 abierto al 5 cerrado hay 4, del 5 abierto al 10 cerrado hay 4 y del 10 abierto al 15 cerrado hay 2. A estas categorías o en los intervalos le podemos colocar nombres. Y eso podría ser el comando levels de nivel de categoría. Va a ser igual a, le voy a colocar bajo un término, el otro va a ser medio y el otro va a ser alto. Entonces, si yo hago la tabla categoría, me va a aparecer con los respectivos que bajo hay 4, medio 4 y alto 2. Ahora lo que podemos hacer es graficar estos datos en un gráfico de líneas dependiendo. Para hacerlo, por ejemplo, en un gráfico de barra, se usa el comando parplot. Significa plot es graficar y bar de barra. Yo quiero graficar
la tabla de respuesta. Y ahí me aparece graficado. 7 respondieron que sí y los 3 que respondieron que no. Ahora vamos a graficar lo que es la tabla de sueldo. Igual. Bar plot. Sueldo, entre paréntesis. Y ahí me va a graficar el sueldo. Entonces, si se dan cuenta, este es por ser una variable cualitativa. Al igual que el primero, por ejemplo, el de la respuesta cualitativa, porque esto es sí y no, y esto ya tiene valores. Y comúnmente para los cualitativos no se usa mucho lo que es bar, porque hay una descontinuación de la variable. Ya, lo otro que podemos es el de la categoría. Lo mismo, bar plot, según categoría. De ahí salen las 3 categorías, bajo, medio y alto. Y ahí salen los que bajo 4, medio 4 y los altos 4. Ahora, como yo había dicho, hay variables cualitativas que igual no se puede graficar en un gráfico de barras, porque igual no es conveniente. Entonces, primero vamos a dejarlas como contables, como cuantitativas. Entonces vamos a usar el comando cat categoría.cons, que va a ser igual a la tabla o table de las categorías. Entonces, si yo escribo, ahora va a haber otro comando, porque ahora vamos a graficar en un gráfico comúnmente que se le dice gráfico de torta, que es lo más recomendable para lo que es cualitativo. Entonces, se escribe pie de limón, lo puedes recordar así, pie de limón, pie, y lo que es categoría.cons. Y ahí me aparece el gráfico de torta, donde sale lo que bajo al primero. Y en colorcito. Este es un nuevo comando que es hist, que es para los histogramas. Se usa para la tabla primero vamos a hacer lo que es el gráfico barra de suelo. Y ahí aparecen más puntitos si se dan cuenta. No hay como una separación de las variables. Y ahora sí, aquí van a conocer otro gráfico. Los que no han conocido algo que se llama un gráfico de caja, el que no lo conoció, se hace con el comando box de caja, plot de gráfica, y vamos a graficar suelo. Bueno, el que no conoce, ese es un gráfico de caja. La línea negra, la que se destaca más, es la mediana de los valores que tenemos. Este es el límite máximo y el mínimo. Y es aquí donde, en la caja, es donde se concentra la mayor cantidad de valores que tiene lo que es los datos de acá. Lo otro puede ser plot, sueldo. Esto sí es el gráfico de puntos. Pero si se dan cuenta de puros puntos, nada más. Circulitos que dicen que dos categorías, nada más. Ahora la vamos a agregar esta palabra, porque se llama más bonito. Entonces, vamos a agregar plot. Vamos a cerrar plot, si no, no nos van a graficar. Plot, lo que es sueldo, usar lo que es el tipo, que es una O, que son los puntos, y lo que es el color, lo voy a colocar rojo. Voy a emitir un error.
no lo había puesto entre comillas, que es lo más importante. Entonces ahí hay una gráfica de cosas, y están unidos, y ahí están como más adornaditos. El otro se veía muy solo y nadie entiende nada, pero ahí se entiende con lo que va variando del sueldo. Yo creo que lo que más se puede usar en R como para en sí pedagogía es más lo que es cálculo numérico y lo que es gráfica. Porque en sí, como yo lo mencioné, que R se usaba más para la investigación y lo usan más los ingenieros en estadística, el único como uso que se le puede dar en el ámbito de la pedagogía. Lo otro que puede hacer R, como lo había mencionado, es que puede importar documentos de Excel a R. Ahí están todos los comandos que se van a utilizar, pero los más importantes son los dos primeros, que es el read table y el read CSV. Ya. Si se dan cuenta, el Excel está en un formato XLSX. Lo primero que hay que hacer es guardarlo en un formato CSV. Si se dan cuenta, ahora lo guardan en CSV, que es como un formato que lo guarda entre comas. Y es lo que lee R. Ahora lo que se va a ver en el video son unos comandos que ya están escritos en un script. Que son esos comandos los que se van a utilizar ahí. Y el comando que se va a usar ahora, ¿se dan cuenta? Dice data1, que le puse el nombre de la variable o del archivo que se le coloca el comando read.csv y después donde está localizado el archivo. Luego de una coma, header-t, que esto sirve para mantener los títulos del archivo, porque comúnmente R copia solo lo que es numérico, entonces copia todo lo que es título. Luego de definir eso, yo coloco attach data1 y me aparece toda la base de datos que tenía hecho en el Excel. Y están todas las variables. Si yo quiero modificar algo de ahí, no es necesario que vayan a Excel a modificar en sí no sé, porque si era un 0, ahí si era un 0 no. Entonces lo puedo modificar en Edit o en Editar y lo que es Data Editor. Y ahí se abre una ventanita, el nombre del Data 1, y ahí se abre todo lo que es el documento en sí, y ahí yo puedo modificar cualquier variable. Y ahí cualquier modificación se guarda. Entonces ahí se cambió un 0 por un 1 y ahí está arreglado. Ahora el otro comando es el read table. El que no puede importar un documento Excel lo puede copiar. Entonces se selecciona se guarda en un archivo txt, parece, y se usa otro, le vamos a colocar data 2, data 3 y es lo mismo, read table, ahora es read table. Y donde está ubicado en el archivo y para mantener los títulos. ¿Ya? Entonces, sale todo. Ya, ahí está la tabla. Le ponemos copiar. Read table. Pero entre paréntesis le colocamos lo que entre comillas clipboard, que es como copiar. Así. Y después
después colocamos datos 3 y no aparece. Todo bueno. Para el que no quiera cambiar, importarle de Excel y simplemente copiar. Por lo menos a mí no me funcionó en mi computadora porque otro sistema y todo no me enredó, no me quería leer el comando y lo había escrito bien y no quise. Y esa sería mi disertación. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado